A comienzos de nuestra era, al este del Imperio Romano, una ciudad emergió del desierto. Una ciudad que lleva 2000 años ejerciendo una misteriosa atracción. Su nombre evoca un pasado glorioso y un destino trágico. Palmira se encontraba en el cruce de las principales rutas comerciales de las caravanas procedentes de Mesopotamia, India y China. Alrededor de la ciudad, unas vastas necrópolis albergaban el mundo de los muertos con representaciones de rostros esculpidos en piedra. Vestigios sin descifrar en espera de ser desvelados. Una arqueóloga decidió perseverar en el estudio de estas piedras para reconstruir parte del pueblo arameo ya perdido. Localizar los retratos funerarios de Palmira es una especie de misión detectivesca. Estos nos permitirán descubrir la imagen que los palmiranos tenían de sí mismos y cómo se veían en relación con el resto del mundo. Rubina Raya espera descubrir el lado más humano de esta civilización perdida. Para hacerlo, deberá investigar cientos de retratos funerarios dispersos por todo el mundo. Su búsqueda reunirá una colección excepcional y revelará la identidad de estas destacadas familias palmiranas, su historia y su genealogía. Sepultados durante 2000 años, los rostros de Palmira han vuelto a emerger a la vista de todos. Una prueba de que esta gran ciudad sigue viva gracias a las huellas dejadas por sus habitantes del pasado. Las 1001 caras de Palmira, la joya perdida del desierto. Rubina Raya es danesa. La primera vez que se encontró con los retratos funerarios de Palmira fue por casualidad al visitar los fondos restringidos de la Glyptoteca Ny Carlsberg de Copenhague. En 2011, cuando Rubina se encontró con estos retratos en piedra, cayó en la cuenta de que nadie se había detenido a estudiarlos en detalle. Fue toda una revelación. Sabía que contaban con la mayor colección de retratos funerarios de Palmira de todo el mundo. Lo que no sabía era el aspecto que tenían porque nunca se habían expuesto. De modo que cuando abrieron las puertas de la colección cerradas al público, fue como entrar en una cámara funeraria. Físicamente, te acercas mucho al material. Lo puedes tocar. En Palmira, el mundo de los muertos estaba por todas partes. Envolvía el mundo de los vivos. La ciudad estaba rodeada por varias necrópolis. La más famosa era el Valle de las Tumbas. Destaca por sus torres de varias alturas y sus enormes cámaras funerarias, el hipogeo y los pequeños templos. Dentro de las tumbas encontramos centenares de rostros, pero también escenas de la vida cotidiana y familiares. Son testigos de la época dorada de Palmira, la cual tuvo lugar del siglo I al III después de Cristo. Fue a través del estudio de estos retratos cuando me di cuenta de que estaban relacionados con otra colección mayor de representaciones visuales de personas fallecidas del mundo antiguo. Me di cuenta de que si podía reunir todos estos retratos para ponerlos a disposición de los investigadores y de los estudiosos interesados, supondría una aportación fantástica al mundo del conocimiento. La investigación de Rubina Raya ofrece un nuevo enfoque, pero se enfrenta a varios obstáculos. Para comenzar, le gustaría ir a Siria.
El paisaje arqueológico ofrece una gran riqueza de información y centenares de retratos siguen sepultados en las tumbas sin excavar. Sin embargo, la guerra lo cambió todo. En 2015, Palmira fue bombardeada por el Estado Islámico con el propósito de destruir estos restos. Aún permanecen algunas pocas ruinas, pero la mayor parte de este legado se ha perdido para siempre. El trabajo de Rubina vuelve inesperadamente a dar vida a esta magnífica y mutilada ciudad. El conflicto de Siria complicó muchísimo todo el proyecto, porque teníamos en mente ir para documentar los objetos de Palmira. Aquello no fue posible, por lo que tuvimos que cambiar de estrategia. Al no poder ir personalmente, Rubina decidió seguir los pasos de un pionero que ha sido su inspiración durante todo su trabajo de investigación, Harald Ingol, un arqueólogo danés a cuyo cargo estuvo la excavación de Palmira entre el año 1924 y 1925. Recuperó algunos objetos que constituyen el núcleo principal de los fondos de la Glyptoteca Nick Carlsberg y que fundamentarían el trabajo de investigación de Rubina Raya. A partir de un pequeño número de fragmentos, ha conseguido completar el mayor álbum familiar jamás reunido desde el prisma de la investigación arqueológica. Esto marca el comienzo de un largo periodo de investigación para encontrar los retratos dispersos por todo el mundo fuera de Siria. Para llevar a cabo su estudio, reunió a un equipo de jóvenes investigadores. Trabajan en la Universidad de Aarhus, en Dinamarca, donde iniciaron su investigación de los fondos restringidos de la Glyptoteca. Primero fotografiamos los objetos y después hablamos sobre ellos y los describimos. Se trata de un proceso bastante tedioso. Lleva mucho tiempo asegurarse de que todo el retrato se describe correctamente. Esta es una fase primordial que consume mucho tiempo. Y la otra fase es tratar de contextualizar todo lo que podamos. ¿Qué revelan las trenzas de esta joven? ¿A qué familia pertenecía este hombre? ¿En qué tumba fue enterrado? ¿Qué nos dice esta corona o este gesto? Cada rostro aporta una pista, detalles que, por pequeños que parezcan, ayudan en el avance de la investigación. El hecho de que estos retratos estén esculpidos con tanta precisión significa que pertenecían a familias importantes. A las personas normales no se las retrataba, sino que se las enterraba en la arena o debajo de una losa. En el Valle de las Tumbas, la arquitectura de las torres y las cámaras funerarias denotan poder y rivalidad. Desde el siglo I hasta mediados del segundo después de Cristo, las familias pudientes encargaban torres funerarias de varios pisos, construidas por encima de la tumba excavada en la tierra y situada en el punto más alto de la colina para poder verla. La clase media construía hipogeos, cámaras funerarias excavadas en la roca. Cuantas más esculturas y pinturas tuvieran los muros, más respetable era la familia y más sobreviviría al paso del tiempo. Algunas de las cámaras podían contener hasta 400 retratos esculpidos durante varias generaciones. A finales del siglo II, los templos funerarios o casas funerarias se construían aunando la tradición arquitectónica oriental con la grecorromana. Una vez construidas, estos panteones familiares se consideraban un bien inmueble. Se trata de un fenómeno único de Palmira que tardó en construirse más de 100 años y que va de la mano de la monumentalización del paisaje urbano. Rodea los márgenes de la ciudad y hace de esta un lugar muy físico y tangible, como protegido por la sociedad de los difuntos. Palmira está tan bien situada en el desierto que no tardaría en convertirse en objeto de deseo. Se encuentra en el cruce de las principales rutas comerciales de Siria, Mesopotamia
India y China. Lo que enriqueció a Palmira antes incluso de la época de los romanos fue su situación geográfica, puesto que se encuentra a medio camino entre el Mediterráneo y el Éufrates, el río que da acceso al Golfo Pérsico y a las mercancías que venían del otro lado de este, del lejano Oriente, África, Arabia Félix y demás. La riqueza de Palmira aumentó considerablemente cuando la ciudad entró a formar parte del Imperio Romano, alrededor del año 17 después de Cristo. Se abrió al enorme mercado romano y a la posibilidad de intercambio de mercancías importadas desde el Golfo Pérsico a través de este vastísimo imperio. Las caravanas enriquecieron a la ciudad. El Imperio Romano abrió las puertas de un mercado gigantesco. Sin embargo, la joya de la corona que materializó el gran destino de Palmira fue el agua que brotaba a través de la arena. En este desierto inhóspito, el agua convirtió a Palmira en un lugar sumamente atractivo y esencial. En realidad el desierto no está vacío. Tiene un dueño y pertenece a grandes grupos nómadas, por lo que había que negociar los derechos de pasaje con ellos y el acceso al agua también. No se puede cruzar el desierto sin tener acceso a los pozos, y este es el origen de la riqueza y de la fortuna de Palmira. Fue también gracias a su capacidad para proporcionar un medio de transporte, manteniendo la mejor relación posible con las tribus cercanas y, a su vez, contar con un poder militar capaz de repeler a los bandidos o a cualquiera que intentara atacar las caravanas. Los mercaderes de las caravanas iban armados y conocían todos los peligros de las rutas comerciales. Eran esenciales para Palmira y contribuyeron al enriquecimiento de las familias más poderosas de la ciudad. Se les confiaban las mercancías más valiosas. Entrar a formar parte del Imperio Romano supuso una gran oportunidad para Palmira. Los comerciantes se enriquecían cada vez más y hacían todo lo que podían para que su ciudad destacara. Se formaron grupos de élite. La influencia de la cultura grecorromana empezó a reflejarse en la moda y en la arquitectura. La estructura de las necrópolis se vio influenciada por los ritos funerarios romanos y por el esplendor de la decoración de sus tumbas. Fue en Roma, más que en ninguna otra región del imperio, donde se desarrolló la idea del retrato. El concepto pudo haber sido griego, pero la manera de representar a la persona en un busto es básicamente romana. Se aprecia una especie de amaneramiento en el modo en que se colocan los dedos sobre el rostro. Un deseo de presentarse al observador, por lo que el gesto en sí es de modestia. Todo esto se debe a la influencia romana, pero combinado con la tradición oriental del retrato profuso de la joyería. Ante el deseo de legar todos estos retratos a la posteridad, ¿pretendían los palmiranos dejar su huella en la historia durante el esplendor de su época dorada? ¿Cómo los percibimos después de 2000 años? Los retratos palmiranos son muy reconocibles. A primera vista casi todos parecen iguales. Mirada al frente, ojos grandes, los ropajes, el pelo. Pero cuanto más los observas, más te das cuenta de que no son iguales. Tienen asimetrías, los giros son distintos, las inscripciones relatan de manera conmovedora los nombres de los fallecidos. En las tumbas se habla de sus familias, de las relaciones entre ellos y expresan sus valores humanos. Resulta muy intenso.
Cuando una familia palmirana decidía construir una tumba, llamaban a unos escultores. Esculpían los retratos sobre las losas de piedra utilizadas para cerrar la entrada a los nichos profundos que acogían los cuerpos de los fallecidos. Cada individuo representado debía ser nombrado y relacionado con una familia. A veces solo queda un fragmento de la estela, un trozo de la losa que el equipo debe casar con un fragmento identificado en otro emplazamiento. Para empezar, el equipo de arqueólogos intenta unir las piezas de la genealogía de una de las grandes dinastías de Palmira, la familia El Abel. Cada fragmento recuperado se compara con los registros científicos existentes. Una vez encontrada la coincidencia, esta vasta galería de retratos se convierte en un idioma lleno de pistas. Muchos de los retratos funerarios están combinados con inscripciones, de manera que, básicamente, es la relación entre el retrato y la inscripción lo que resucita al individuo. Pero también encontramos algunos ejemplos que no llevan inscripciones. Desconocemos si éstas pudieron haberse pintado sobre el retrato al lado del mismo y se han perdido con el tiempo. O si algunas veces, cuando los retratos estaban bien contextualizados en el panteón de la familia, no necesitaban una inscripción. En algunos de los retratos se observan textos en lenguas distintas, incluida el arameo, una lengua muerta relacionada con el árabe y el hebreo. Rubina Raya desconoce cómo descifrar el arameo. Existen solo unos pocos expertos capaces de interpretar esta lengua. Jean-Baptiste John es un investigador de la epigrafía griega, aramea y latina. Rubina consigue convencerle para que se una a su equipo. Su contribución es esencial para la investigación. Estas son las tablas del abad Barthélemy, las que utiliza para descifrar las inscripciones palmiranas. Para traducir estas líneas misteriosas, Jean-Baptiste John se basa en el trabajo del abad Barthélemy, quien logró descifrar esta lengua en el siglo XVIII. Cuando tenemos delante una de las inscripciones encontradas en Palmira, se trabaja de manera parecida como lo hacía el abad Barthélemy, buscando nombres y relaciones familiares, palabras que se parezcan a primera vista, como esta de aquí, Baj, que significa hijo. Después aparece un nombre de pila, Zabdibol, aquí, seguido de Baj, hijo de. Aquí falta la inscripción. Aparece el nombre Baj otra vez, la palabra Baj, hijo de modo que aquí tenemos a la persona, el nombre del padre que se ha perdido y aquí el nombre del abuelo. Este largo proceso de descifrado y comparación de textos permite a Jean-Baptiste John establecer árboles genealógicos que pueden emplearse para identificar a los dueños de las tumbas y ayudar a rastrear el origen de los retratos, aunque algunos de ellos serán imposibles de situar. Pongamos como ejemplo a esta persona llamada Bagadana. Podemos ver que está en arameo. Tenemos Bagadana, el nombre en arameo, y después en griego se le llama Apolodoros. Estudiando la genealogía, comprobamos que esta persona pertenecía a una familia importante, a la familia El Abel, cuya torre conocemos, y en su árbol genealógico, esta persona estaría aquí y se llamaba Bagadana, hijo de El Abel, hijo de Malicú. Construida en el año 103 por 4 hermanos, la Torre de El Abel es una de las más famosas del Valle de las Tumbas y una de las más investigadas. Sirve de referencia a los arqueólogos. En cada una de sus 4 plantas, distintos epitafios establecen una conexión entre los miembros de la familia. Los relieves y los techos están detalladamente esculpidos y pintados. El exterior de la torre funeraria se diseñó para reflejar el nivel social de la familia perteneciente a la élite de la ciudad. El interior de las tumbas era un espacio reservado, un recinto privado donde varias generaciones quedaron unidas para toda la eternidad.
Los palmiranos vivían en dos mundos paralelos. En público deseaban parecer romanos, pero en la vida familiar su cultura tradicional se afirmaba en los detalles. Se puede decir que Palmira es un punto nodal o un punto de intersección. No sería correcto definirla como un crisol de culturas, por ejemplo. Sí hubo un momento donde diferentes conocimientos de diferentes culturas se encontraron, pero se reinterpretaron dentro del contexto local palmirano. La capacidad para aceptar y asimilar diversas culturas era esencial para los habitantes de la ciudad, la cual se enriqueció con las distintas influencias procedentes de Mesopotamia y de la cultura árabe y grecorromana. Era como si el mundo entero hubiera convergido aquí. Hemos de imaginar una ciudad rebosante de actividad, grandes avenidas con soportales de columnatas por donde la gente podía desplazarse y protegerse del sol o de la lluvia, con distintos establecimientos donde podían encontrarse productos de todas las partes y donde la gente acudía a comprar, de modo que había mucho ambiente. Cuando Palmira entró a formar parte del Imperio Romano, sus habitantes sintieron deseos de demostrar que pertenecían a él, construyendo una ciudad nueva con edificios grandiosos y hasta renovaron antiguas construcciones, embelleciéndolas y ampliándolas. Al ser una zona comercial estratégica con muchas culturas y una gran prosperidad, a principios del primer milenio, la ciudad experimenta muchos cambios importantes. Al norte del oasis surge una nueva ciudad de la arena del desierto, atravesada de este a oeste por una gran avenida con una imponente columnata a cada uno de los lados. Se construyen varios baños públicos, un teatro y un mercado. La vida diaria giraba en torno a este núcleo. El dios Bol era el protector de la ciudad. Los palmiranos lo llamaban Bel por influencia de la vecina Mesopotamia. A menudo se le representa al lado de otras deidades, entre las más conocidas, Balsamin, Yaribol, Malakbel y Aglibol, el dios de la luna. Pese a la creciente influencia grecorromana de los 3 primeros siglos, la ciudad siguió conservando sus múltiples credos religiosos. El templo de Bel, por ejemplo, se derrulló casi por completo para reconstruirse al estilo contemporáneo con un exterior grecorromano, pero conservando las características para la adoración de los dioses del templo. La riqueza se reflejaba en el esplendor de la ciudad, un esplendor expresado por los mismos palmiranos. Quisiera contradecir el mito de que fueron los romanos quienes edificaron Palmira. No fueron ellos. Puede que la inspiración viniera de ellos. Se aprecia en el aspecto de los palmiranos, en la manera en que se representaban a sí mismos, en cómo se distinguían, en cómo se destacaban, sobre todo en sus enterramientos y monumentos funerarios. Como reflejo de la sociedad, las tumbas representan el gusto ecléctico de los palmiranos. Como en el mundo de los vivos, revelan la diversidad de las clases sociales. Un mundo dentro de una ciudad donde cada columna, cada pequeño templo y cada tumba es testigo de la complejidad sutil de fundir la belleza siro-mesopotámica con la grecorromana. Harold Ingold fue uno de los primeros en comprender esta diversidad cultural cuando visitó los enterramientos de Palmira en 1924. De allí trajo numerosos cuadernos de anotaciones conservados en los fondos del Museo de la Glyptoteca de Copenhague. Anne-Marie Nielsen es conservadora de antigüedades. Se está preparando para mostrárselos a Rubina Raya. Trabajaba como deberían hacerlo los buenos investigadores y científicos. Su labor me parece algo impresionante, porque era muy sistemático. Y en una época anterior a los ordenadores, fue creando un sistema muy lógico
y era muy minucioso a la hora de anotarlo todo. Por eso, no podemos dejar de admirar su obra. Por aquel entonces, el arqueólogo danés se dedicó a catalogar al detalle cada retrato en relación con su tumba de procedencia. Para Rubina Raya, estas cajas contienen más de una respuesta a las preguntas que se han venido formulando. Durante la investigación han ido revelándose nuevos detalles. Los investigadores y los coleccionistas han contactado con Rubina para darle a conocer la existencia de algunos retratos que todavía no han identificado. Y ha llegado el momento en que vaya a verlos. Para tal fin, Roma es sumamente simbólica. La historia de la ciudad italiana está estrechamente vinculada a la de Palmira. Para Rubina, el viaje a Roma es de una gran trascendencia. Justo en el centro del antiguo imperio romano, que dominó una gran parte del mundo, desentierra algunos retratos palmiranos, prueba de que este arte funerario no era considerado en ningún modo un arte menor. Todo lo contrario. Es tan excepcional desde el punto de vista arqueológico que muchos de ellos han sido adquiridos por el Vaticano, incluyendo una pieza de lo más exclusiva. Estos dos relieves son especialmente interesantes, sobre todo el de la mujer, que no es nada común. Solo existen unos pocos ejemplos entre todo lo que se ha encontrado. Representa a una mujer, probablemente en edad casadera, que puede haber muerto joven y que no lleva un velo sobre la cabeza, como la mayoría de las mujeres palmiranas. Tiene el pelo sencillamente recogido en forma cónica. Este estilo de la época recuerda al de la emperatriz Faustina y nos permite datar el relieve en el siglo II después de Cristo. Sus joyas, sus brazaletes, sus collares y sus pendientes son también de esa época. Otro detalle muy interesante. Esta tabla lisa pudo haber estado pintada y tener una inscripción, pero se han perdido los pigmentos. Este retrato es, sin duda, uno de los más valiosos de esta colección. Es muy especial. Solo existen algo más de 20 piezas como esta en toda la colección de retratos. Una mujer sin velo, con una mirada decidida y sosteniendo una tabla. ¿Podría tratarse de una discípula, de una erudita? No existen pruebas suficientes para asegurarlo. Pero el retrato demuestra que cada uno de los detalles puede arrojar nueva luz sobre la vida de los hombres y mujeres de Palmira. El estudio arqueológico clásico siempre ha tenido en consideración los retratos de Palmira en lo que denominamos ámbito provincial, es decir, fuera de Roma. Lo mismo diríamos de todo lo que está fuera de Grecia si nos refiriéramos al periodo helenístico o clásico, pero ese es un modo muy eurocéntrico de entender los retratos. De modo que considerarlo solo desde Roma significa que solo apreciamos lo que los romanos aportaron al resto del mundo, pero no lo que el resto del mundo aportó a su vez. Lo que en realidad me interesa es, naturalmente, la interacción entre estas dos enormes regiones, que estuvieron en contacto durante varios siglos e incluso milenios. Y lo que deseo explorar es, en realidad, la relación, las trayectorias y el intercambio que también se produjo. Desde sus primeros descubrimientos, Rubina Raya siempre ha considerado estos retratos como una forma de arte original que no se perdió bajo la influencia romana. Durante su estancia en la capital italiana, Rubina recibe la noticia de que las autoridades aduaneras han interceptado un retrato procedente de Palmira. Intrigada, solicita permiso para verlo.
La unidad aduanera especializada en el tráfico de obras de arte le permite acceder al lugar donde se custodia bajo una estrecha vigilancia. Un hombre con 2 niños pequeños a su lado. ¿Murieron a la vez? ¿O deseaba el padre estar acompañado por sus descendientes, representados simbólicamente en su paso a la eternidad? Rubín Arraya considera que se trata de una representación típicamente palmirana, porque los romanos rara vez representaban a sus hijos fallecidos. Es evidente que en el arte palmirano, los niños tenían una función como atributo de sus padres, es decir, para indicar que una mujer tenía hijos o para indicar que un hombre era padre, pero también muchas veces se les representaba por ellos mismos, como símbolo de los padres que sufrían la muerte de sus hijos. Eso vuelve a plantear el interrogante de cuál era el tipo de niño que se representaba y de si alguno de esos niños, pese a tener nombre y existir, representaba a un grupo mayor. Porque es lógico pensar que morían muchos más de los que se representaban en el arte funerario. Se trataba de una conmemoración. Durante el siglo I después de Cristo, la escultura de los retratos seguía ciertas tendencias, como en el resto del Imperio Romano. Entre los años 50 y 150, a los hombres se les solía representar sin barba, con el pelo cayendo levemente sobre la frente. Después aparecerían con barba y bigote, con el pelo más largo y rizado, vistiendo una túnica plisada y una capa colocada sobre uno de los hombros al estilo romano. En cuanto a las mujeres, su rango se reflejaba en las joyas que lucían. Estas joyas revelaban el lujo extraordinario de las mercancías que pasaban por Palmira: collares de perlas del Golfo Pérsico, piedras preciosas de la India o de África. Se observan elegantes ropajes y también joyería. El color se ha perdido. Todo esto estaba pintado. Quedaba algún rastro de pintura y baño de oro. Pero se aprecian tiaras y turbantes, velos y collares, pendientes, brazaletes y colgantes que reflejan la riqueza de la ciudad, las mercancías que llegaban por las rutas de las caravanas, objetos ligeros pero de gran valor, sedas, especias y piedras preciosas. Si nos fijamos en los collares, en las sortijas y en los colgantes, podemos imaginarlos con colores brillantes, reflejando la riqueza de los palmiranos gracias a la cual pudieron construir estas tumbas y esculpir los retratos. Y naturalmente, la gran arquitectura monumental que daba fama a la ciudad. El incremento de la riqueza de las familias relevantes determinó la arquitectura y la estructura social de la ciudad. En cuestiones comerciales, Palmira disfrutaba de cierto grado de autonomía, aunque Roma mantenía un férreo control sobre los impuestos y la fiscalidad de los grandes núcleos comerciales. Las ciudades del imperio pagaban impuestos a Roma, un tributo per cápita y un gravamen de la tierra. Esta situación se prolongó hasta el 212, fecha en la que el emperador romano Caracalla decidió conceder la ciudadanía a todos los habitantes libres del Imperio Romano. Esto significaba que, a partir de ese momento, todos los palmiranos serían ciudadanos romanos. El estatus de provincia romana elevaba el estatus legal de la ciudad en relación con el resto. Y una de las ventajas era que, a diferencia de las demás, la ciudad estaba exenta del pago de los tributos. En otras palabras, los habitantes ya no tenían que pagar impuestos a Roma. Tenían que pagar otros, pero no el tributo, el cual era una especie de sumisión, el gravamen de la tierra y el tributo per cápita. De manera que los palmiranos se convirtieron en ciudadanos romanos. En el arte funerario, la evolución se puede observar sobre todo en la representación de las mujeres.
Adornadas con lujosos tejidos, cubiertas de joyas, se las representa con una elegancia todavía mayor, luciendo en muchas ocasiones complementos tradicionales, por lo que parecían muy apegadas a sus raíces orientales. En época temprana, en el siglo I después de Cristo, a las mujeres se las solía representar con un huso y una rueca, que utilizaban para tejer y que son objetos relacionados con la esfera privada del hogar y de lo familiar, del cuidado del hogar y todas esas cosas. Estas eran unas tareas de las que debía ocuparse cualquier mujer que tuviera un hogar a su cargo. De manera que estas representaciones femeninas tienen un valor. Esto ya lo encontramos en la antigua Grecia, y aunque en ocasiones se pasara bastante por alto en Palmira, no deja de dársele la misma importancia al papel de la mujer, las cuales están a cargo del hogar. A veces se las representa sosteniendo una llave. Los retratos funerarios de las mujeres están profusamente detallados. Son testigos de una época histórica de Palmira donde éstas dejaron su impronta. Aunque los hombres dirigían la vida política y administrativa de la ciudad, en realidad fue una mujer quien intentó tomar el control cuando la ciudad se encontraba en el punto álgido de su poder. Su nombre era Zenobia, y contribuyó a dar fama a la ciudad desafiando a la autoridad suprema, Roma. Hubo un periodo de crisis de poder en Roma. Los emperadores se sucedían uno a otro con rapidez. En el 270, el emperador Claudio fallecía por la peste y Aureliano fue proclamado emperador por las legiones del Danubio. En aquella época Zenobia enviudó y, como en cierta medida ya había acaparado el poder de su marido, se convirtió en la regente de su hijo, quien era demasiado joven para gobernar. Aparece representada en las monedas. Está claro que intentó negociar con Aureliano una participación del poder imperial de Roma. Evidentemente Aureliano no estaba dispuesto a ello. Y fue entonces cuando proclamó emperador a su hijo. Comprendió que no iba a compartirse el poder y se nombró a sí misma emperatriz por ser madre del emperador. Y eso, naturalmente, condujo a la sublevación de Palmira contra el Imperio Romano. Zenobia consiguió hacerse con una gran parte del territorio de Oriente Medio, Egipto y Anatolia, de manera que los romanos se vieron excluidos del comercio y del poder político del Este. Y eso fue básicamente lo que condujo a estos a saquear Palmira a finales del siglo III. El emperador Aureliano puso fin a las ambiciones imperiales de Zenobia, emprendiendo una sangrienta campaña militar contra Palmira. La ciudad empezó a caer en declive. No obstante, Zenobia ha pasado a la historia como la heroína que desafió al imperio más poderoso del mundo. Con excepción de la imagen suya grabada en la moneda palmirana, hasta el día de hoy no se ha encontrado ningún retrato esculpido de la autoproclamada emperatriz, aunque sigue siendo un personaje legendario. Pese a sus investigaciones, Rubina Raya no ha conseguido encontrar ningún rastro de ella en las inscripciones pétreas. Zenobia continuó viviendo en las narraciones. Fue enviada a Roma como prisionera y no existen indicios históricos que revelen el lugar donde fue enterrada. La reina Zenobia sigue siendo un enigma. Básicamente, no es solo el personaje más célebre de Palmira, sino también del que menos sabemos, porque no es en Palmira donde se habla de Zenobia. Es en las fuentes externas donde se habla de ella, y solo se la menciona después de la caída de Palmira. Por una parte disponemos de las fuentes romanas y por otra de algunas fuentes orientales donde se relata quién pudo haber sido. Existen demasiadas incógnitas como para poder componer la historia de esta destacada familia palmirana hasta la caída de Zenobia y Palmira a finales del siglo III.
Con el tiempo, una de las ciudades antiguas más hermosas de Oriente Medio ha ido perdiendo una gran parte de su legado. En la actualidad, los retratos funerarios se encuentran diseminados, haciendo cada vez más complicado el trabajo de la arqueóloga y de su equipo. Jean-Baptiste John ha llegado desde París exclusivamente para descifrar algunos nuevos documentos. La esposa. Conocemos su nombre y su genealogía. Sabemos que se llamaba Badia, un nombre muy poco común, y fue enterrada aquí. Yo diría que su nicho se encontraba al lado del de su marido, en esta parte. Esto pone en evidencia que al menos esta parte de la tumba pertenece a la familia, pero tenemos que situar al otro y necesitaré vuestra ayuda para que me localicéis la posición de este hombre. Es difícil establecer vínculos con los demás miembros de la familia, pero es un trabajo interesante. Desde su base de Copenhague, el equipo de Rubina debe depender de la colaboración de los colegas e investigadores de la universidad para abrir nuevas vías de estudio. Durante el proceso de investigación, se hace evidente que los retratos esculpidos en el siglo III no solo son los más sofisticados, sino que también son los últimos. Con el declive de la ciudad, los palmiranos dejaron de esculpir los bustos de sus difuntos. Entre los últimos retratos encontramos uno muy conocido por los arqueólogos, uno de los mejor conservados, uno de los más admirados. De nuevo se trata del retrato de una mujer denominado La Belleza de Palmira, una de las obras maestras de la gliptoteca Ny Carlsberg. La historia de La Belleza de Palmira es muy interesante, porque este retrato pétreo fue encontrado en una de las excavaciones de Harold Ingold en 1928. Conocemos la tumba de donde procede y sabemos que se trataba de una tumba muy exclusiva de alto nivel, concretamente de una de las tumbas, de las sepulturas a las afueras del centro de la ciudad de Palmira. Se trata de una pieza muy especial, porque está muy decorada. Luce 7 tipos de collares diferentes, por ejemplo, y un tocado muy elaborado. Otro elemento especial de esta escultura, en particular, es que conserva parte de su policromía. Algunos de los colores todavía se aprecian en la escultura. La Belleza de Palmira es uno de los últimos bustos de la época dorada de la ciudad. La profusión del adorno revela un gran linaje y muestra hasta qué medida los palmiranos cultivaron sus múltiples identidades. De manera que, por ejemplo, podemos observar que las joyas que luce proceden de diferentes partes del mundo, no solo del Imperio Romano. Incluso también observamos que el estilo de retrato utilizado en sus rasgos faciales podría en realidad seguir más bien la tradición oriental de género y arte, muy conocida en aquella época. El retrato no solamente refleja la influencia de la cultura romana, sino que deliberadamente incluye distintos estilos de retrato en uno solo, convirtiéndolo en uno muy característico. Desde La Belleza de Palmira a Zenobia, las mujeres hicieron grandes aportaciones a la historia de Palmira. Bellas y misteriosas, perpetuaron una leyenda que ha sobrevivido al paso de los siglos y a la gran ciudad del desierto. Después de ser conquistada, Palmira perdió rápidamente su esplendor. Se abrieron otras rutas comerciales en los cruces entre Oriente y Occidente. La historia pudo haber terminado ahí y la ciudad hubiera caído en el olvido del tiempo. En los siglos posteriores, diversos caudillos ocuparon la ciudad. En el 745, Marwán II, el último califa omeya, derruyó las fortificaciones. La ciudad fue saqueada por Tamerlán en el siglo XV. Tras la época dorada, llegó la época de las ruinas. La idea de Palmira creo que es muy romántica. En el desierto, medio enterrada por la arena, aparentemente olvidada, pero en realidad no. Redescubierta por los europeos, aunque naturalmente siempre conocida por las gentes del lugar.
Este lugar, separado del tiempo, que ha sobrevivido al mismo. Creo que a todos nos parece muy romántico. Independientemente del momento del día, las ruinas tenían un matiz rosado que cambiaba según la intensidad de la luz. El sol jugaba con el color. Siempre era precioso. Pese a haber sido destruida en muchas ocasiones, la ciudad nunca pereció. Se convirtió en la perla del desierto. Un territorio árido cuyos habitantes transformaron en un próspero oasis. Se creó una leyenda. Todos deseaban un pedazo de Palmira, ser partícipes del refinamiento descrito por los escritores y los artistas. Los restos de la ciudad se dispersaron por todo el mundo. Una comunidad diseminada que complica el trabajo de los arqueólogos del siglo XXI. Tras varios meses de reunir, comparar y describir minuciosamente los fragmentos, el equipo de Rubina Raya ha elaborado un inventario con casi 3.700 piezas. Durante los últimos 8 años, desde Palmira a Tokio y desde Roma hasta Los Ángeles, Rubina ha ido desenterrando estos retratos desde los 4 confines de la Tierra, incansablemente. Ahora se acerca al final de su investigación, después de haber conseguido reunir las piezas más hermosas de esta amplia familia tan diseminada. Se puede decir que siempre los he tenido en mente, pero en realidad no me daba cuenta del potencial que tenían, ni del que podía suponer agrupar todas las piezas. Los conocía, pero no tenía una relación íntima con ellos como la que tengo ahora, como la que he ido teniendo desde el 2011. Esta intimidad es el fruto del empeño de la arqueóloga, de su incesante trabajo para que estos retratos tuvieran el lugar que se merecen en los grandes museos. Después de una primera exposición en la Fundación Getty de Los Ángeles en la primavera de 2019, Rubina inaugura la mayor exposición de retratos funerarios de Palmira jamás organizada en la Glyptoteca Nick Carlsberg de Copenhague, el mismo lugar donde se encontró por primera vez con estas enigmáticas esculturas. Ninguna investigación arqueológica ha mostrado a Palmira de esta manera, como una comunidad de individuos cuyos ritos, relaciones familiares y valores éticos se revelaban con toda su fuerza después de su muerte, como si la trascendieran. Mientras que las ruinas monumentales aportan indicios de su prosperidad bajo el Imperio Romano, los retratos funerarios revelan una historia muy distinta. Nos invitan a compartir una intimidad, un tiempo y un espacio que sobrevive al declive de la ciudad y de sus principales familias. El proyecto es una gran aportación a lo que conocemos sobre Palmira. Puede que no mantenga viva la leyenda de la ciudad, pero sin duda mantiene su historia más viva que nunca. Lejos de los conflictos que asolan Oriente Medio, esta exposición devuelve a Palmira la gloria de tiempos pasados. Recupera el recuerdo de una ciudad que algunos han intentado condenar al olvido. No podía creerlo. Todavía me pregunto si no fue solo una horrible pesadilla. Es triste y también incomprensible que alguien pueda destruir así monumentos como estos. Bajo el prisma arqueológico, la pérdida fue irrecuperable. Nunca podrá reedificarse como estaba. Nunca podrá reconstruirse exactamente. La destrucción llevada a cabo por el ISIS creo que puede explicarse por el estatus internacional que tuvo Palmira. Palmira formaba parte de nuestro patrimonio cultural. La destrucción de estos monumentos, ya sean del periodo romano o del periodo islámico,
Es una manera de destruir el patrimonio cultural de todo un pueblo. No podía imaginarse que fuera tan intenso como lo fue. Lo hicieron para dañarnos a nosotros los occidentales, para dañar nuestros valores cosmopolitas. La ciudad antigua poseía unos valores muy cosmopolitas. Desconozco lo ofensiva que pudiera ser Palmira para el ISIS, pero vieron en ella un modo de hacernos daño y aquello me entristeció. Pensé que fue verdaderamente horrible. La ciudad de Palmira ya había sido destruida con anterioridad y tengo la certeza de que sobrevivirá de alguna manera, pero la catástrofe del pueblo de Siria es insoportable. Esta es actualmente la realidad de Palmira, pero su leyenda ha demostrado ser muy sólida y permanece. Cuando construyeron sus necrópolis y encargaron a los mejores escultores que esculpieran sus bustos durante casi 3 siglos, ¿sabían los palmiranos lo que estaban haciendo? ¿El legado que pretendían dejar? Cuando observamos tanta nobleza en un mundo esculpido en piedra, parece que nos legaron no solo la historia de una familia, sino la de toda una comunidad, un testimonio eterno de su época en el desierto. Sin duda, esperaban que una vez esculpidos sobre la piedra, ninguna guerra o tormenta de arena pudiera eliminarlos.